¿Qué tal? Buenas noches, Jonathan. Es un gusto poder saludarte, estar aquí en esta transmisión en vivo. Quiero saludar también a la audiencia que nos acompaña esta noche, darles la bienvenida, por supuesto. Y bueno, creo que hoy tenemos un tema bastante interesante en este webinar, un tema que tenemos mucho de dónde abarcar, mucho de dónde cortar. Y, y bueno, este, te cedo la palabra, Jonathan. Muchas gracias, Rodrigo, por la bienvenida. Buenas noches a todos los que nos están viendo desde casa. Pues sí, darles básicamente la bienvenida a este último webinar, Cliente o Fan, la evolución del servicio al cliente. Como dijo Rodrigo, ese es un tema bastante interesante, bastante interesante y que, bueno, vamos a estar hablando durante toda la noche acerca de bueno, primero, antes que nada, me gustaría compartirles unas filminas también para ustedes. Avísenme cuando puedas verla, por favor. Eh, ¿Puedes ver? Todavía no la puedo ver. ¿Qué me dices? Bueno, en lo que carga, yo creo que podemos ir comentando acerca del tema. Ah, mira, ya está cargando. ¿Ya? Ya, perfecto. Puedes Buenísimo. comentar. Vale. Pues nada, mira, a mí la verdad me gustaría iniciar este tema justamente con esta parte de evolución en todos los medios digitales, ¿no? Todos los medios de comunicación, básicamente. ¿En dónde empieza el servicio al cliente? El servicio al cliente básicamente empieza cuando tenemos ese primer contacto con todas las personas para poder ofrecer nuestro servicio o nuestro producto. ¿Cómo se hacía anteriormente? Se empezó a hacer por radio, por periódico, que fue uno de los primeros medios digitales o medios de comunicación. Posteriormente el radio, el teléfono, la propia televisión y bueno, cerramos con el internet, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la importancia? ¿Cuál fue la evolución al final de cuentas? Podemos hablar quizá de los 60 cuando se utilizaba más la, el periódico y el radio para poder hacer todo tipo de propaganda. Pero también el servicio al cliente en aquel entonces se podría decir que era un poco más personalizado, un poco más, ¿cómo decirlo? Las empresas al final de cuentas eran un poco más pequeñas. Y, por ejemplo, vamos a partir desde una zapatería. En la mayor parte en la cantidad de las veces, cuando tú acudías a una zapatería, los zapatos se hacían a la medida y los zapatos eran hechos normalmente son medidas. Era esa parte quizá de personalización que lastimosamente de una u otra forma se ha ido perdiendo, pero pues también se ha ido evolucionando con todo esto. Y parte de esta evolución pues también ha sido el poder personalizar de otras formas diferentes. Al final de cuentas la producción de hoy en día ya es completamente en masa y bueno, se ha tenido que evolucionar también en ese sentido, ¿no? Y bueno, se va pasando de un lado a otro, justamente como te venía mencionando, tenemos periódico, a radio, a televisión, tenemos el Internet, que hoy en día ha sido quizá el medio de comunicación o el medio informativo más utilizado y que más evolución ha tenido. ¿A qué me refiero con más evolución? Ha tenido un mayor alcance a nivel mundial, a nivel nacional, y a todos los niveles básicamente. Y bueno, justamente de eso se trata esta primera filmina, que es la cantidad de usuarios de Internet en México. Por ejemplo, en 2006 teníamos 20.2 millones de usuarios en el país, mientras que en 2018, bueno, que es la fecha más actual que tenemos en esta gráfica, llegamos a tener 82.7 millones de mexicanos consumiendo Internet en cualquier fase. Esto quiere decir, es básicamente 2/3 del país, ¿no? Sí, Entonces, claro. si tenemos esta cantidad tan vasta de usuarios con Internet, pues básicamente se vuelve un mercado sumamente potencial y sumamente a cuidar en ese sentido, ¿no? Esa es básicamente mi introducción. No sé si tú quieres comentar algo hasta aquí o podemos continuar. Hacer énfasis en la importancia del Internet
porque a lo que mencionabas antes, los medios tradicionales para promover un servicio, para promover un producto, era el periódico, era la radio, era la televisión, incluso, no sé si alguno de nuestra audiencia lo recuerda, pasaban dejando a las casas los directorios telefónicos, en la cual pues, estaba la famosa sección que todos conocemos, en la cual pues venía prácticamente todos los comercios de la localidad ahí venían, y al grado que cuando empezó a tener este auge el internet, esta sección se mudó al internet y ahora ya no las pasan dejando a las casas, sin embargo ya son de acceso universal a través de plataformas digitales. Basta con meterle en el buscador cualquier comercio o algo, y de las primeras opciones que va a aparecer es desde este directorio donde venían muchas opciones, ¿no? Entonces, sí ciertamente es un mercado bastante interesante, muy rico, muy vasto, y que por supuesto que las empresas deben tomar en cuenta cómo ha ido moviéndose la modernidad, cómo se ha ido adaptando, ¿no? Sería el comentario que yo era al respecto. Y bueno, también yo tengo algo preparado, si me permites empezar a compartirlo con todo gusto. Sí, adelante. Perfecto, veamos. Avísame por favor cuando puedas empezar a verlo. Claro. Ya se carga. Sí, ya lo puedo ver. Perfecto. Entonces, bueno, tomando un poco el tema que mencionabas, es muy importante mencionar, y creo que es necesario también mencionarlo, lo que pasó este año. Este año estuvo lleno de cosas totalmente fortuitas que nadie tenía contemplada, y por supuesto que para las empresas, para los clientes, para los usuarios, fue igualmente de necesaria la adaptación, de poder enfrentar estos nuevos retos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en cuanto al servicio al cliente hace un año? No nos vayamos muy lejos, hace un año. Hace un año el servicio al cliente era tradicional. Podías tener una interacción humana, podías tener una interacción mecánica a través de un aparato cibernético, de alguna contestadora. Por supuesto que todo el tiempo ha sido importantísima, de hecho es un pilar la parte de la atención y servicio al cliente. Sin embargo, muchas empresas y muchos sitios que prestaban servicios o que brindaban algún producto lo fueron, digamos que, dejando de lado, le restaron importancia, podríamos decir que hasta cierto punto se confiaron al respecto. ¿Y qué pasó? Que las personas que consumían o que requerían algún servicio, era muy normal decir, ok, si no me gusta cómo lo recibo de este lado, puedo ir a buscar a otra opción, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasó este año? Este año el servicio al cliente fue no solamente un pilar, fue un elemento totalmente fundamental para poder conservar, atraer y mantener esos clientes. Fue algo, es de lo más importante que ha pasado en este año para las empresas. Esta situación causada por el COVID-19, una lamentable situación, lo único que hizo fue evidenciar las deficiencias en esta parte que las empresas tenían. Entonces, muchas empresas, para poder mantenerse a flote, tuvieron que aprender a comunicarse, tuvieron que aprender a transmitir mejor lo que querían transmitir, para que de esta forma el mensaje llegara directo, llegara conciso al público o bien al sector que ellos necesitan o ellos requerían tener. De esta manera pudieron enfrentar estos retos. Hubieron muchas empresas que no tuvieron la oportunidad de aprender y otras que no quisieron aprender al respecto. Y bueno, el resultado pues ya lo hemos visto. Entonces es un resultado lamentable. Viniendo de esta parte, de esta primicia, hay una frase que me interesa mucho, me gustó bastante, y es la siguiente, mira, te la voy a leer. No son los más fuertes ni los más inteligentes los que logran sobrevivir,
son aquellos quienes mejor se adaptan a los cambios del entorno. Muchas veces, o bien podría parecer una frase sacada de los libros que hablan acerca de la evolución de parte de Darwin, pero realmente esta es una paráfrasis de Leon Mellington, que es profesor de Management y Marketing de la Universidad Estatal de Luisiana. Es decir, que aquí lo más importante para las empresas es que se adapten rápidamente, porque de esta manera es como van a poder sobrevivir y mantenerse a flote. Solamente este año, o sea, digamos que a principios del 2020, las empresas mantenían un margen de servicio al cliente estándar, digamos, lo que hemos visto en años anteriores. Sin embargo, en cuanto se declaró la emergencia sanitaria, la contingencia, hubo un tiempo en que las empresas tuvieron que adaptarse al encierro, tuvieron que adaptarse a prestar mejor los servicios de manera digital, tuvieron que adaptarse a tener un servicio al cliente espléndido, espectacular. ¿Por qué? Porque esto era lo que iba a mantener el servicio a flote. E incluso a mediados, ya casi en el último cuatrimestre del año, que es lo que estamos viviendo ahorita durante la nueva normalidad, tuvieron la oportunidad de reabrir, pero con ciertas restricciones. Y esto de igual manera hace que tengan que nuevamente adaptarse en un solo año a un nuevo proceso. Tiene que ser veloz, tiene que ser rápido, porque el hecho de que no puedan ir al paso que nuestra realidad nos está marcando, entonces eso puede ser un obstáculo que les pueda brindar poder llegar al siguiente nivel o bien mantenerse en el nivel. No sé si tengas algún comentario al respecto, Jonathan, hasta el momento. No, completamente de acuerdo. De hecho, bueno, es algo que muchas veces hemos platicado, ¿no? Tú y yo, en relación a cómo la propia contingencia actual nos ha empujado o ha empujado a todas las empresas a tener que innovar en ese sentido, a tener que digitalizar. Y justamente nos encontramos o nos topamos con el sesgo de decir, algo no estábamos haciendo bien para no estar preparados para una situación de este tipo, ¿no? Y justamente la parte esta de digitalización y de saber escuchar y de poder ver también las estadísticas de cuánto se ha incrementado la cantidad de ventas en línea, cuánto se ha incrementado, no solamente hablando quizá de grandes empresas, sino incluso a niveles locales, de poder ver cómo se han incrementado los envíos a domicilio y toda esta parte, la verdad es que es bastante asombrosa el cómo ha tenido que evolucionar de una forma bastante rápida. Al final de cuentas, siempre estamos en constante evolución y estamos en constante movimiento, pero no tan rápido como lo ha tenido que hacer justamente en este año, ¿no? Sí, y ten por seguro y debemos ser conscientes que la velocidad que nos marcó este año no va a ser un caso único. Seguramente la evolución, el simple hecho del progreso o el sentido del progreso nos va a encaminar a ir acelerando el paso todavía más poco a poco, sí, pero vamos a seguir avanzando de una manera a la que no estamos acostumbrados y que debemos ir siguiendo el paso. Claro, y hablando de seguir el paso, te comparto un dato interesante. Los comercios que ofrecían el servicio de alimentos, cuando se declaró la contingencia, el volumen promedio de pedidos, de tickets, aumentó un 70%. O sea, es un incremento bastante marcado. Sin embargo, cuando estuvimos a mediados de año, que fue en el mes de abril y mayo, cuando declararon la contingencia, o sea, cuando de verdad el encierro fue casi total, el aumento de estos servicios fue del 176%. Hay dos factores aquí que me llaman la atención. ¿Por qué aumentó tanto? Sencillamente porque el primer periodo, digamos, la primera oleada, la que nos llegó a principios de año, es el periodo que tuvo la gente de tiempo para adaptarse a utilizar este tipo de plataformas digitales.
porque era muy cómodo antes, y digo antes, hace un año, que decir, se me antojó una hamburguesa, se me antojó una pizza, y si tenías tiempo libre, pasabas a traerla después del trabajo, después de la escuela, o simplemente salías de tu casa para recibir el aire o lo que sea, e ibas a traerla. Y durante los meses de encierro eso ya no era posible, ni siquiera era una opción. Entonces, las personas tuvimos que adaptarnos a este tipo de plataformas para poder consumir lo que seguíamos, el gusto que seguía nuestro paladar, lo que está en nuestras preferencias. Y ese fue un factor que marcó. Un segundo factor también fue que básicamente estas eran las únicas empresas que tenían permitido, en cierta forma, poder laborar, poder seguir adelante con sus operaciones, y por supuesto que fueron de las primeras que se adaptaron, porque hay muchas empresas también que tienen el servicio por internet, pero no se adaptaron tan rápido para poder cumplir esta demanda. Y la demanda fue creciente al grado que, si lo comparamos con hace un año, es casi el triple o el cuádruple la demanda de comida por internet que se hace a la que se hacía antes. Entonces, tanto el factor de la adaptación de las personas para poder acostumbrarse a utilizar este tipo de plataformas, como la adaptación que tuvieron las mismas empresas para poder ofrecer estos servicios en estas plataformas, fueron lo que marcaron las pautas para el aumento de los tickets que tuvieron en esos meses. ¿Cómo ves el dato, Jonathan? No, bastante interesante, bastante interesante. La verdad es que, bueno, retomando otra vez lo que te venía comentando, creo que fue muy asombroso, bueno, muy impresionante toda la cantidad, la forma tan rápida en que tuvo que evolucionar a raíz de esto, ¿no? Y obviamente junto con todo esto, pues obviamente la forma de servicio al cliente, la forma de cómo contactar, de cómo entregar básicamente todos los productos que tú comprabas. Incluso, mira, pues algo muy interesante es que bueno, ya partiendo de esto, incluso también las compras de productos básicos de la despensa, básicamente, incluso también tuvo un incremento bastante considerable. ¿Por qué? Porque actualmente ya nada más permitían a una persona por familia para poder hacer las compras, ¿no? Entonces, Claro. también empezó a tomar mucha fuerza toda esta parte de compras en línea. No solamente a veces pensábamos, bueno, pues una blusa, una playera, una bocina, unos audífonos, ¿no? Productos electrónicos que eran los más vendidos en este mercado. Ahora, bueno, pues ya no solamente son esos, sino también son todos esos productos básicos que ya se empiezan a vender en línea también y que empiezan a tener mucho movimiento en este sentido, ¿no? Claro que sí. Y al final también invitan a poder tener una cercanía de una u otra forma con el cliente, ¿no? Quizá por llamadas, quizá pueden utilizar todas las redes sociales, por Facebook, WhatsApp, Instagram, para poder promocionar todo ese tipo de artículos, ¿no? Sí, sí, claro, un seguimiento al cliente. Así es. Sí, y bueno, antes de continuar, me gustaría recordar a la audiencia que si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, lo dejen por favor en los comentarios, y en la parte final del webinar les estaremos dando respuesta a todas las preguntas. Entonces, continúo. Bueno, aquí podemos retomar el tema de lo que decías, ¿no? Que se está generalizando, se está ampliando el sector electrónico, en el que cada vez más personas están mucho más acostumbradas, e incluso lo ven como cierta comodidad el hecho de seguir haciendo compras por internet, incluso cuando ya digamos que las empresas tienen permitido laborar en la época post-COVID, durante la nueva normalidad. Es importante mencionar y recalcar, sobre todo para las empresas, que efectivamente las personas ya se adaptaron, o ya nos hemos adaptado a la parte digital, a la era de la digitalización, y que el hecho de que ya podamos ir de compras, entre comillas, ¿no? De que ya se pueda hasta cierto punto ir a hacer un súper con algún acompañante nada más, eso no va a disminuir, y por supuesto que por nada del mundo va a dejar de lado el hecho de que nosotros sigamos consumiendo a través de internet.
de que sigamos solicitando servicios a través de Internet. Incluso los propios servicios básicos que tenemos en la casa ya los podemos tanto solicitar como pagar por Internet. Entonces, estamos viviendo una era que nos está empujando a pasos agigantados, pero por supuesto que también está agigantado el proceso de adaptación tanto de los consumidores como de las empresas. Y hablando al respecto, aquí viene un tema interesante, algo que viene muy de la mano, es la perspectiva generacional. ¿A qué me refiero con perspectiva generacional? Entendemos por generación cierto sector en la sociedad y que cada uno vivió una época distinta, creció en una época distinta y por ende está acostumbrada a cosas distintas. Entonces, ¿cómo era el servicio al cliente hace 50 años? ¿Cómo era el servicio al cliente hace 30 años? ¿Cómo es el servicio al cliente hoy? ¿Cómo será el servicio al cliente el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, empezamos, digamos, con las generaciones de atrás hacia adelante, la baby boomer o los baby boomers. ¿Quiénes son los baby boomers? Son, según la información, son personas que están nacidas en cierto periodo de tiempo. En este caso es desde el 1946 al 1960, 65 más o menos. Es un sesgo que se tiene por ahí. Y por supuesto que en su época, cuando ellos crecieron, que les tocó, digamos, la época de la juventud en los años 70, 80, todo era totalmente diferente. Pero ni siquiera a nosotros se nos podría pasar por la cabeza cómo era, al grado que para ellos funciona mejor algo más tradicional. Es decir, ellos crecieron a la vieja escuela, ellos necesitan sentir que la atención al cliente es más personalizada, es más humana, más interactiva. Están más acostumbrados a que si yo llamo por teléfono, no me contesta una contestadora, sino me contesta alguien a quien yo le puedo hacer todas las preguntas que me nacen. Porque muchas veces cuando alguien llama por teléfono o incluso por internet en un chat predeterminado, las opciones de respuesta que te da son muy limitadas y muchas veces las preguntas que yo tengo o la información que yo necesito no es la que puedo encontrar ahí y tengo que dar muchas vueltas, aunque sea en internet, pero muchas vueltas para poder encontrar lo que yo necesito. Entonces, esta generación lo que funciona o con lo que se sienten más cómodos es en tener esa cercanía. ¿Por qué? Porque para ellos les funciona mejor si alguien les pregunta, oye, ¿te gustó mi servicio? Oiga, ¿a usted le gustó mi servicio? Y decir, sí, sí me gustó, o le faltó esto, le faltó lo otro, o mi preferencia es tal. Entonces, para ellos funciona más el tipo de encuestas, el tipo de servicios que se califican a través de encuestas. Y sin embargo, esto tiene que ser de forma interactiva. ¿Por qué? Porque precisamente como ellos no crecieron en una era digital, no están tan acostumbrados a dejar una reseña en una plataforma o compartirlo en redes sociales. Pueden usar las plataformas, pueden usar las redes sociales, pero difícilmente las van a usar para dejar un comentario porque no es eso con lo que se sienten cómodos. Eso nos lleva a la siguiente generación, que es la generación X. Esta generación es la que creció más o menos entre 1970 y 1990 más o menos. Y bueno, esta normalmente se puede considerar el puente entre los baby boomers y los millennials, que es la generación siguiente. ¿Por qué? Porque crecieron justo en medio de estas dos generaciones. Crecieron antes de que llegaran los millennials y nacieron justo en la juventud de los baby boomers. Entonces, ¿qué caracteriza a esta generación? Pues la caracteriza el proceso de adaptación con el que, digamos, de nacimiento tienen. Crecieron con ese chip de adaptación. ¿Por qué? Porque como te decía, crecieron viendo a la generación baby boomer y su parte de la juventud les tocó la época en la que nació los millennials. Entonces hubieron dos estratos de cambios bastante marcados entre una y otra y ellos están justo en la parte de medio. Entonces este puente lo que los hace
más cómodo sentirse es que crecieron en un ambiente análogo o analógico. En el caso, llámese el caso de la época de la televisión, incluso el servicio al cliente. ¿Qué funciona para ellos? Para ellos funciona tanto lo de la vieja escuela, que es decir, hacer encuestas, acercarse interactivamente, pero tampoco tienen inconveniente en levantar el teléfono y usar la opción 1, opción 2 de una contestadora. Entonces, digamos que el servicio al cliente se ha adaptado según la tendencia de la generación, de cada generación y cómo ha permeado cada una. Llegamos de este modo al punto de los millennials. Por supuesto que esta generación, la que estamos viviendo actualmente, es la nacida del 94, 95 a la fecha, ¿no? A los 2000, 2010 más o menos. Y sí, esta generación se caracteriza por ser específica, bueno, especialmente exigente. ¿Por qué? Porque como nacieron en una época tan rápida en cuanto a los cambios, en una época en la que la digitalización llegó y creció y se volvió algo exponencial, entonces, del mismo modo, esa tendencia con la que ellos crecieron es con la que ellos exigen el servicio al cliente. Es decir, buscan la experiencia y que la experiencia sea oportuna, sea rápida, sea concreta, sin tantas vueltas, precisamente porque básicamente la generación millennial tenemos todo al alcance de un clic, de la mano. Y por supuesto que son los más acostumbrados a buscar e incluso dejar reseñas, dejar comentarios en plataformas como en redes sociales, en las tiendas virtuales y, bueno, entre otras muchas opciones, ¿no? Entonces, este tipo de tendencias funcionan todavía mejor en esta generación, lo que te decía acerca de la digitalización de los servicios, los que ofrecieron a través de plataformas digitales y aplicaciones en celulares, para ellos funciona mucho mejor en esta generación. Y hay algo muy interesante que me gustaría compartirte. Hay empresas que crecieron, o bueno, que están de antaño, son empresas muy grandes o muy antiguas en cuanto a la creación, que buscaron adaptarse permeando las generaciones. Es decir, mi público objetivo es una persona de la generación baby boomer, pero siguiendo las nuevas tendencias para no quedarme atrás, o sea, para seguir innovando, para seguir evolucionando en cuanto a mi servicio, lo que hago es hacer una plataforma digital para llegar a los millennials. ¿Por qué? Porque yo a través de los millennials puedo llegar a la generación X o a la generación baby boomer. Es decir, yo mando el mensaje a los millennials, pero los millennials lo van a transmitir a la generación anterior, ya sea la X o la baby boomer. Entonces, esta parte en la que las generaciones están marcadas funciona también para ir permeando entre ellas. De la misma manera, si mi público objetivo es un millennial, pero quiero llegarle a si mi público objetivo es un baby boomer, pero quiero llegarle a un millennial, por supuesto que voy a hacer lo mismo, voy a llegar a los baby boomers y que a través de ellos, que muchas veces son papás, abuelos en la actualidad, puedan permear a las generaciones que les siguen. Entonces, es algo bastante, bastante interesante, un tema bastante rico. No sé si tengas algún comentario hasta ahorita, Jonathan. No, justamente lo que mencionabas acerca de cómo ha ido evolucionando toda esta parte en cuanto a nuestra era, ¿no? Lo que nos ha tocado a nosotros como millennials, justamente, es vivir toda esta parte de digitalización, que es poder, bueno, básicamente le hemos metido más acelerador en ese sentido, no solamente al servicio, sino en general, ¿no? Y bueno, a diferencia de un baby boomer que muchas veces, tal como mencionabas, está acostumbrado a un servicio más personalizado, más one-to-one, ¿no? Con una persona, lejos de estar contestando, de estar marcando, bueno, pues tengo una duda sobre el teléfono que me acabo de comprar, ¿no? Incluso hasta para los tipos de modelos de teléfonos, los tipos de modelos de zapatos. O sea, son muchas tendencias, son muchas cosas que no solamente son marcadas por el servicio al cliente, sino también son marcadas de acuerdo al target que tenga cada una de las empresas, por su producto, por su servicio, porque es evidente
que no todos los servicios son para todas las generaciones, pero sí pueden ser abiertos o pueden ser eh, adecuados para cada uno, que pueden ser adecuados. Bueno, en todo caso eso sería lo ideal, ¿no? Que pudiera llegar a las tres generaciones y que las tres generaciones pudieran hacer uso, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, la forma en la que puede permear cada objetivo en cada generación. Gracias. Así es. Y hablando de las generaciones, de las preferencias que tienen en cuanto a los servicios digitales y la evolución de ellos, es muy importante remarcar que antes, y digo antes, hace como 10, 15 años más o menos, no nos estamos yendo muy lejos realmente, eh, en los centros comerciales, en las tiendas, incluso en las tiendas de autoservicio, era muy común pagar en efectivo, era muy común tener, digamos, los vales de despensa, que, bueno, siguen siendo comunes, pero a lo que quiero llegar es que la propia evolución de la tendencia de consumo, que es la tendencia del servicio al cliente también, ha dado pauta a las empresas a que se vayan adaptando. Porque antes, eh, cuando ibas a un restaurante, por ejemplo, o algún hotel, a alguna tienda, pagabas principalmente con efectivo porque no estaba tan marcado el uso de las tarjetas. Incluso hasta daba desconfianza cuando en algún lugar tenían la terminal punto de venta y era una cosota como de ese tamaño. Entonces, por supuesto que no era tan, digamos que tan confiable para ciertas personas utilizar ese método y por eso preferían el efectivo. Ajá. Ha sido algo muy, muy importante. Ya, afortunadamente, podemos decir que ya llevamos varios años con esto. Y bueno, también al final de cuentas, todo ha ido evolucionando de una u otra manera de la mano, ¿no? Porque incluso para pagar medios digitales, la mayor parte de los pagos son por vía tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Sin embargo, ¿cuál fue la otra parte? Y antes justamente de todo esto, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De las rentas de autos que muchas veces impedían forzosamente una tarjeta de crédito, pero por la falta de una, en ocasiones no se podía, o había un sector poblacional que no podía tener acceso a una tarjeta de crédito, pero sí tenía acceso a una tarjeta de débito o tenía acceso a efectivo, ¿no? Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, bueno, afortunadamente también se fue abrazando todavía esta parte. ¿Para qué? Para poder hacer flexibles con todos los productos que se ofrecen, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en la renta de autos, puedo decir que hay ciertas opciones en las que aceptan únicamente efectivo, ¿no? A diferencia de esta parte de tarjeta de crédito, porque entendiendo nuevamente la parte del riesgo generacional, que no todas las generaciones están acostumbradas a hacer o a adquirir ciertos productos de cierta forma, ¿no? Exacto. Sí, de hecho a ese punto es al que yo quería llegar. Las preferencias en las que han ido cambiando según la tendencia que ha marcado, digamos, el sector del servicio al cliente y la propia sociedad, las propias personas. Porque solamente en este año, y aquí tengo las estadísticas, te las estoy mostrando en pantalla, había un 16% de personas que preferían pagar en efectivo. Aún es un número significativo, pero digamos que podrían ser estas personas que no tenían acceso a una tarjeta de crédito desde ahorita o desde antes, ¿no? Un intermediario de pago como las plataformas, ya sea de un banco general o por transferencias, podríamos llamar, solo ocuparon el 10% de preferencias, mientras que las tarjetas de crédito ocuparon 42% de preferencias y las de débito el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no es como antes, en el que el servicio se esperaba con una retribución económica en efectivo, en papel, en moneda, en especie. Ahorita lo que está funcionando es el plástico, usar una tarjeta, llámese crédito, llámese débito, y a través de ahí pagar los servicios, pagar los productos que uno consume. Mientras que otros medios, por ejemplo las tarjetas de prepago,
No sé, alguien en la audiencia se acordará que en las ciertas casetas telefónicas, para usarlas no eran de monedas, eran de tarjetas. Eh, Ahorita quién las usa, ¿no? Hay que evolucionar un poco al respecto conforme a la practicidad que puede proporcionarle a la persona y el servicio que pueden brindarle. Estos medios solamente ocuparon el 2%. Y pero esto fue, digamos, en este mismo año, bueno, entre este año y el año pasado, antes de la contingencia. ¿Qué pasó después de la contingencia? Vemos cómo hay cambios en las preferencias de cada persona. El efectivo, pues podemos entender que por aquello de la contaminación y el contagio, ¿no? Podríamos evitarlo, y el hecho de que ya no era tan factible salir, bajó a un 10%. El intermediario de pago aumentó, y se mantuvo en un 5%, pero ¿qué pasó con las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito? Aumentaron, bueno, la tarjeta de crédito bajó, sin embargo, la tarjeta de débito creció su preferencia en un 44 y un 40% respectivamente. Y los otros medios, que son tarjetas de prepago, que son los medios que realmente no pudieron adaptarse de una manera tan eficaz a esta época que estamos viviendo, disminuyó al 1%. Entonces, en esta parte creo que es bastante necesario enfatizar en que el servicio al cliente ha ido evolucionando en cuanto a lo que puede ofrecer y a la forma en la que la puede ofrecer. Es decir, ¿qué puedo darles yo a mis clientes y de qué forma voy a dárselos a mis clientes? Y de igual manera, tengo esto para ofrecer, pero quiero comunicarlo. ¿Cómo voy a comunicárselo a mis clientes? ¿Cómo voy a comunicárselo a mis colaboradores? Entonces es una parte en cuanto a la evolución del servicio al cliente que hay que tomar, pero muy, muy en cuenta. Claro. Ajá. Entonces, no sé si tienes algún comentario al respecto por el momento. No, ningún momento, muchas gracias. Perfecto, entonces continúo. Y esto nos lleva a identificar a nuestros tipos de clientes. ¿A qué me refiero? Existen los clientes que son regulares, los que son leales y un cliente que es fanático. ¿Cómo puedo diferenciar entre cualquiera de los tres? Esto es algo bastante interesante. Te comparto, un cliente regular normalmente es aquel que llega de manera esporádica o de manera recurrente, digamos, a tu negocio, a tu servicio, acudiendo a ti para lo que le puedas ofrecer, ya sea, llámese algún servicio de hotelería, algún servicio restaurante, algún servicio mecánico, incluso las tiendas de autoservicio tienen a sus clientes regulares, con quien prefieres ir a hacer tu despensa, a comprar tus cosas básicas del hogar, X cosa, ¿no? Ese es un cliente regular. Un cliente leal va a ser aquel que no solamente va a acudir a ti de manera recurrente, sino que además te va a dar una recomendación, ya sea con su círculo cercano o incluso un círculo no tan cercano, pero no le va a dar miedo decir, sabes, yo ocupo este servicio, me gusta, te lo recomiendo, sé que te va a gustar. Eso es un cliente leal y son los clientes que nos interesaría mucho tener, que es, digamos, lo ideal es que todos tuviéramos clientes leales, ¿no? Pero también es muy importante puntualizar que no llegan solos, hay que procurarlos, hay que mantenerlos y por supuesto hay que primero convencerlos de nuestro servicio y por supuesto nuestro producto si ofrecemos uno, para que entonces a través de la calidad del servicio, la calidad del producto, ellos no tengan ningún temor en volver y no solamente volver, sino que recomendar a terceros. Y por supuesto, fanático. ¿Qué es un cliente fanático? Podríamos confundir el término con el cliente leal, que digas fanático, sí, porque el simple hecho de la palabra, por ejemplo, dice soy fanático de tal banda de música, soy fanático de tal equipo de algún deporte. Y eso, en esos términos, aplica a que lo sigues de manera positiva, ¿no?
pero no siempre es así en el lado de las empresas, porque un cliente fanático es aquel que no va a ver tus errores, no va a ver tus fallas, es un cliente que va a buscar tu marca, no precisamente por la experiencia que le puedas brindar, por el producto que le puedas brindar, sino porque tu producto, sino porque tu marca pertenece a cierto círculo social, a cierto sector poblacional, y entonces esta persona va a buscar pertenecer o tener un sentido de pertenencia de este sector poblacional que te menciono, no a través de tu producto. No busca tu producto, no busca tu servicio, busca que a través de él pueda pertenecer a otro estrato. Entonces, digo, como empresa, por supuesto que es interesante tener un cliente fanático, pero digo, entonces, ¿dónde está la retroalimentación? Porque a mí como empresa puedo tener 10 clientes fanáticos, pero 20 clientes que me van a mal recomendar porque mi producto es malo. Entonces, de tener 10 clientes fanáticos, prefiero tener 5 leales y que estos 5 recomienden a 2 personas a la vez, y entonces puedo tener y captar un mayor número de clientes o clientes potenciales, ¿no? Entonces, muchas veces, o en la mayoría de los casos, llegar a tener un cliente fanático puede resultar un tanto contraproducente. No digo que sea malo, pero sí digo que si lo que la empresa busca es mantener o mejorar la calidad de su servicio y por supuesto también de su producto, un cliente fanático no es lo que está buscando. Lo que está buscando es un cliente leal. Y, y por supuesto, ¿cómo se gana un cliente leal? Un cliente leal es aquel que, como comentaba hace rato, lo procuras. ¿A qué me refiero con procurarlo? A darle seguimiento, a ver si si tu servicio le fue satisfactorio, si tu servicio le fue cómodo, si tu servicio le gustó, si le gustó la calidad de lo que le ofreciste. Entonces el cliente va a tener la confianza de poder decir, sí me gustó, no me gustó, esta parte no me gustó, esta parte sí me gustó, esta está bien pero podría mejorar. Es una retroalimentación que te da un cliente leal. Y eso genera cierto tipo de lazo con la empresa, con el cliente empresa. Genera este tipo de familiaridad. Y eso provoca que, ok, a lo mejor, digamos, pongamos el ejemplo, un restaurante. A lo mejor no me gustó hoy jueves su platillo, pero le voy a dar la oportunidad de que mañana viernes se redima con los comentarios que hoy le hice, porque me siento cómodo, porque seguramente si soy escuchado es por algo, es para algo. Entonces, esto genera una relación bastante positiva eh, entre la empresa y el cliente. En cambio, un cliente regular, ¿cómo puedes mantener o cómo puedes convertir un cliente regular a un cliente leal? Lo mismo, le ofreces algo de calidad, ya sea un servicio, llámese producto, y entonces puede que el cliente regular no te conocía o ha ido 2 o 3 veces contigo, pero le empiezas a ofrecer esta familiaridad, esta confianza, este lazo de fraternidad que te puede presentar, y entonces dices, a lo mejor no me gusta su producto, pero su servicio es muy bueno, me hacen sentir en casa. Y me gusta cómo me explican las cosas, me gusta cómo hacen las cosas, cómo su servicio me hace sentir cómodo. Entonces, este cliente regular empieza a convertirse o empieza a estar en el puente de convertirse en uno regular a uno leal. Entonces, esto es algo bastante interesante y que hay que tener bastante en cuenta los términos para no confundirlos y no buscar cosas, porque hagamos un ejemplo. Hay una cierta marca de teléfonos, ¿no? Que se venden. Y se venden bastante bien, bastante exclusivo, por llamarlo de cierta forma. Y pero no significa que sean los mejores del mercado. Igual, hay restaurantes que te ofrecen la marca, te ofrecen el estatus, te ofrecen la experiencia, pero no te ofrecen la calidad que podrían ofrecer o podríamos encontrar en otro lugar, incluso a un precio más accesible. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se vuelven marcas? Por clientes fanáticos. ¿Por qué? Porque estos clientes en su búsqueda de pertenencia crean o generan cierto estatus social
a la que las personas quieren pertenecer. Entonces, pues por ende buscan ese producto, como decía hace un momento, no por la calidad, sino por la pertenencia. Es algo Así es, bastante interesante. Sí, dime. perdona que te interrumpa. Justamente era algo que habíamos estado comentando mucho, ¿no? Que Ujú. en este tipo de marcas y bueno, también se aprovechan mucho las redes sociales, ¿no? Toda esta Sí. nueva moda de influencers que crean ciertas comunidades y que muchas personas incluso quieren parecerse a su influencer favorito o quieren o se crea cierta idolatración hacia algún jugador deportivo o algún cantante, algún actor, actriz, etcétera, 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 ¿no? Y toda esta parte, al final de cuentas, ¿qué es lo que se genera en redes sociales? Son comunidades de personas que buscan justamente entrar en este tipo de, de comunidad. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, sí, partiendo de lo que dices, pues aquí es en donde entra la pregunta para las empresas este, que están allá afuera. ¿Qué buscamos? ¿Un cliente o un fan? Entonces, digamos que esa es la pregunta que tendríamos que hacernos y por la que tendríamos que ir trabajando. Eh, bueno, de mi parte, creo que esta es bastante explicación. No sé si tengas algo que compartirnos, Jonathan, también tú, para que pueda dejar de compartir Sí, la pantalla y te cedo la palabra. ¿Te parece bien? sí, justamente, que te quería hablar acerca, bueno, esta última parte se me hace muy, muy interesante y te quería compartir en relación a la personalización de los productos y servicios en general, Ujú. ¿no? Adelante. Sí, claro. Ahora mismo en mi pantalla y listo, tú me avisas cuando la puedas ver. Ujú. Mm. ¿Ya la puedes ver? Está cargando la pantalla y sí, ya la puedo ver. Gracias. Ah, buenísimo. Mira, nosotros, bueno, lo que yo había colocado aquí son 5 puntos en cuanto a lo que corresponde a productos y servicios personalizados, que era algo Ujú. justamente mucho de lo que habíamos estado platicando tú y yo, ¿no? Por ejemplo, hay una marca de tenis muy famosa y ¿qué es lo que te permite hacer? Te permite elaborar tu propio tenis a tu gusto. Es decir, Ujú. por ejemplo, por seleccionar el tipo de suela que quieres utilizar, el tipo de color que quieres utilizar. En la lengüeta lo mismo, en las agujetas también. O sea, y no solamente eso, sino también te permite, por ejemplo, seleccionar la textura, si quieres una textura lisa, si quieres algo más afelpado, evidentemente si lo quieres para correr, si lo quieres para hacer algún tipo de training diferente, si lo quieres nada más para una modalidad casual. Incluso en algunas ocasiones puedes colocar hasta tu nombre al lado de esta marca y tú Ujú. puedes seleccionar hasta cuántas veces quieres que aparezca el logotipo de la marca dentro del calzado que tú estás personalizando, ¿no? Esta parte, al final de cuentas, te genera cierta identidad con las marcas. Estoy dando un ejemplo de tenis, pero no son los únicos. Al final de cuentas, también hay N cantidad de empresas que ofrecen este tipo de servicios de personalización y que la personalización hoy en día es justamente la parte más importante, ¿no? Porque ahora se habla mucho justamente de las tendencias que se han dado por marketing y también, bueno, en este sentido, la identidad que tú puedas llegar a generar con cierta marca. Porque pues, también podemos eh, hablar, por ejemplo, de una marca de cafés, ¿no? Con el simple hecho de que tú ya puedas tener dentro de tu vaso de café o dentro de tu taza, poder visualizar ahí tu nombre al lado de esa marca, ya te genera cierta identidad con esta marca. Y no solamente con Claro. eso, sino también muchas empresas más de ropa, donde tú mismo, incluso hasta el tema de los flores, que se vuelve parte de un atributo de marca de estas empresas, ¿no? Que tú entras a cierto sitio y ves o sientes el mismo olor en todas las sucursales. Incluso, bueno, algo también en la parte de hotelería igual. O sea, ¿no?
el hecho de que cuando llegues y la persona que te reciba por tu nombre, ya te crea cierto lazo con la persona con la que te está recibiendo, ¿no? Claro. Y ya genera cierta bueno, cierto lazo, al final de cuentas, cierta relación, tanto con la persona como con la empresa que te está recibiendo. No solamente esto, incluso también en la parte de festividades, que cuando tú llegas y ves, no sé, vas por tu cumpleaños y llegas y ves la habitación arreglada porque es tu cumpleaños, también te genera ese impacto, esa forma de decir, o sea, vamos, se están preocupando de cierta forma por mí, ¿no? Esta parte de personalización de productos y servicios. Obviamente también amoldando todas las necesidades, pensando quizá también en qué tan flexibles o cuál sea la flexibilidad de todos estos para poder generar y diversificar todo este tipo de productos y servicios, ¿no? Bueno, Claro. yo te mencioné varios ejemplos de productos, pero incluso en los servicios muchas veces podemos encontrar hasta los propios servicios de streaming, que hoy en día están siendo tan famosos y que están teniendo tanta moda, que ya hay ciertos paquetes donde tú puedes seleccionar cuáles son los servicios de streaming que tú quieres tener. Ya no solamente es de una u otra forma, se creó una necesidad que parece irónica, pero está reemplazando la televisión por cable, ¿no? Y que Claro. parece ser que está haciendo básicamente lo mismo. Pero pues al final de cuentas, ¿cuál es la parte que se vende aquí? Justamente la personalización del servicio que estás adquiriendo, que es, bueno, yo quiero ver contenido solo para niños. Bueno, pues contrato, no sé, un streaming que esté enfocado solamente para niños. Ah, pues ahora quiero ver contenido solo para adultos. Contrato un streaming que esté enfocado más hacia el contenido para adultos o películas o esto. O sea, al final de cuentas, creo que todas las industrias han evolucionado y las que no, bueno, más que nada las empresas que no lo han podido hacer o no lo han querido hacer, bueno, han terminado por morir, ¿no? Y Claro. también, incluso retomando el tema, por ejemplo, de las compras, de las ventas en línea, de las compras. Hay muchas empresas que incluso hasta tu propia compra, aunque no sea un producto netamente de la empresa, se te personaliza. ¿En qué punto? ¿En qué sentido? En la caja en la que se entrega. En la caja en la que se entrega, en una bolsa de regalos personalizada. O sea, hay La forma en la que muchísimas. llega. Exactamente, la forma en la que llega. O sea, hay muchas formas en las que se ha ido evolucionando en ese sentido. Al final de cuentas, retomamos el tema de la digitalización. La digitalización nos ha enseñado y nos ha empujado a justamente a innovar en todo ese tipo de cosas. Quizá ya no puedo tener esta parte de que venga un grupo de personas y me sorprenda, o venga mi pareja y me sorprenda a ella, o él, o quien sea, pero sí se puede hacer una personalización de algún producto o algún regalo que se pueda hacer, ¿no? En ese sentido, básicamente. Y bueno, este es el punto acerca de la personalización de productos y servicios. No sé si tengas alguna duda hasta aquí. No, solamente digamos que mencionar que va de la mano con lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que los productos y servicios personalizados generan este lazo de fraternidad entre cliente y empresa y es, bueno, es lo que está pegando ahorita, porque uno busca sentirse cómodo, sentirse abrazado por esta empresa, por este servicio. Y en los tiempos que estamos viendo actualmente, yo creo que un buen acompañamiento se agradece, se estima bastante y eso genera pues, una correlación bastante positiva, ¿no? Tanto para el cliente como para la empresa. Totalmente de acuerdo. Sí, así es. Y bueno, pues ahora también les quisiera hablar acerca de lo que son las experiencias, ¿no? Retomando toda esta parte de personalización de productos y servicios, existen dos tipos de experiencias, las experiencias que suman y las experiencias que restan. Es decir, todo lo que, al final de cuentas, todos somos clientes de algún producto o servicio, al final de cuentas, todos somos consumidores. Algunos Ujú. estamos del otro lado también en ofrecer operadores de servicios o productos, pero todos al final de cuentas somos consumidores. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que suman en ese sentido? Las que nosotros hemos considerado son justamente la personalización.
es todo lo que habíamos comentado anteriormente acerca de la personalización del producto y servicio. Posteriormente, la atención al detalle. La atención al detalle es algo sumamente importante. Que era justo lo que yo te comentaba. Por ejemplo, voy llegando a un hotel que acabo de reservar y ya me están llamando por mi nombre sin siquiera, con el simple hecho de estar llegando, ¿no? Ese tipo de detalles, o incluso el hecho de preguntarme o de poder darme una sorpresa por el hecho de ser mi cumpleaños, aunque estoy celebrando algo, ese tipo de cosas son muy, muy importantes y que suman demasiado. Posteriormente, la comunicación. Que la comunicación al final de cuentas va muy de la mano con la eficacia. ¿En qué sentido? Pues justamente en el servicio al cliente, ¿no? Que es algo, no solamente hablamos de la experiencia que pueda llegar a tener o podamos llegar a generar como consumidores, sino también el post. Muchas veces, cuando nosotros adquirimos o vamos a adquirir un producto, el vendedor nos llena el oído de muchas cosas positivas acerca del producto. Sin embargo, cuando tenemos un problema de este producto, en ocasiones es muy complicado poder encontrar una buena solución a esto. Entonces, las experiencias, al final de cuentas, no solamente es el hecho de comprar. Como dije desde el principio, la experiencia del cliente inicia desde que se le contacta para adquirir un producto o servicio. Así es. Y es un proceso continuo, porque mientras tengas el producto, mientras mantengas ese servicio, siempre vas a tener alguna necesidad. Ya sea, por ejemplo, se me abrió un teléfono, necesito reparación. No, pues es un proceso de garantía. Entonces, ese es otro tipo de servicio técnico que yo necesito y que obviamente para poder adquirir o para poder llevar mejor, también necesito cierta personalización, ¿no? Incluso me ha pasado, hablando de experiencias propias, que definitivamente por problemas técnicos y que no se resolvieron como tocaba, pues lastimosamente tuve que decidir no volver a adquirir un producto de ese, ¿no? O de esa marca. Sí, claro. Cuando se resuelve el problema que haya tenido o la falla que haya tenido y es como que arranca muchas ganas de regresar y de volver a comprar otro producto de ese tipo, ¿no? Y bueno, como último punto, la diversificación, que era justamente lo que te comentaba, el poder, bueno, y que va muy de la mano con lo que tú habías comentado acerca de todas las generaciones, el poder llegar a todas estas sin necesidad de perder la propia esencia del producto o servicio que se está ofreciendo, ¿no? Pero sí entendiendo que cada una de estas generaciones tiene una necesidad diferente, tiene gustos diferentes y, bueno, tiene intereses diferentes, ¿no? Y bueno, tenemos las experiencias que restan, que es básicamente todo lo contrario a lo anterior, que es la falta de comunicación, falta de organización, pobreza del servicio, falsas promesas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a mí se me viene ahora mismo a la mente algo que ya te había comentado hace tiempo, la falta de organización. Yo en alguna ocasión estaba desayunando en un restaurante y habíamos 6 mesas y había 8 meseros, la hostess y el capitán. Los 8 meseros estaban vueltos locos. No sabían a qué mesa le correspondía a cada mesero. Todos los meseros atendían la misma mesa y obviamente al haber esa parte de organización estaba yo con otra persona y ver cómo todo el mundo, ya sea, ya ni siquiera prestaba atención en mis alimentos, ¿no? Ya estaba prestando más atención al espectáculo que me estaban montando todos el staff del restaurante. Y no solo eso, porque al final, cuando me llevan mi platillo, me lo llevan sin cubiertos. O sea, este tipo de cosas, digo, se retira hasta que lo pido. Cuando me traen los cubiertos, los alimentos ya estaban fríos. Me llevan la bebida tarde. O sea, son muchas, ese tipo de falta de organización y pobreza en el servicio, porque al final de cuentas van muy, muy de la mano, son las que generan experiencias negativas. Incluso, bueno, en mi caso, yo nunca volví a ese sitio, que incluso, bueno, hay otra parte también muy importante y que bueno, acaba de mencionar hace poco, es la comunicación, ¿no? En cómo resolver el problema. Y vuelvo a tocar otro ejemplo, que de mi experiencia personal, donde
voy justamente a una cafetería, pido un cappuccino con doble shot de café. La respuesta de la persona que me estaba atendiendo fue: no servimos capuchinos con café. Y bueno, la falta, ahí entendemos. O sea, producto de café sin café. Bien. La falta de conocimiento en la propia organización es algo que escandaliza mucho, ¿no? Y el poder tener una comunicación a nivel interno adecuada es muy importante. Por ejemplo, que los propios jefes o propios líderes de cada una de los trabajos puedan bajar la información, puedan saber informar y comunicar a sus colaboradores qué es lo que están haciendo y cuál es el objetivo de cada uno. Y obviamente también la parte de capacitación de poder decirle a tu colaborador qué producto o cómo se debe servir cada producto, a qué sabe cada producto. Esta parte también es muy importante, porque al final de cuentas, si tú como empleado no sabes recomendar tu producto o nunca has utilizado tu producto, no sabes de las grandes ventajas, no puedes vender un producto que básicamente desconoces. A nivel general, no solamente hablando quizá de alimentos, sino también estamos hablando de telefonía, de autos, incluso, ¿no? Sí, claro, Porque aplica para todo. sí, justamente aplica para todo. Y por último, el punto de las falsas promesas, que es, me llenaron tanto, me dieron una descripción tan maravillosa del producto o del servicio que yo adquirí, que cuando ya lo adquiero, no es nada o ni la mitad de lo que me habían vendido, ¿no? Esta parte también es muy importante, el saber qué tipo de producto se está vendiendo y si realmente se puede cumplir con las expectativas de ese producto, ¿no? Que van muy de la mano, tanto el servicio como el producto. ¿A qué me refiero con en ese sentido también? Volvemos a un ejemplo de algún restaurante, ¿no? Quizá los alimentos fueron buenísimos, pero el servicio fue pésimo. Entonces, quizá yo le pueda dar una nueva oportunidad porque los alimentos estuvieron muy buenos. O quizá, o al revés, quizá el servicio fue muy bueno, pero los alimentos fueron pésimos. Pero en este caso ya entró en un 50-50. Es un ¿No? volado. Exactamente, 50 quizás sí vuelva, 50 quizás no vuelva. Entonces, al no haber ni un sí ni un no, pasa a ser justamente lo que tú habías comentado hace rato, que es esta parte de clientes regulares y no leales, ¿no? Es muy importante. Sí, 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 ¿Vale? claro. ¿Tienes algún comentario por aquí? No, por el momento yo creo que está bastante claro el tema. Este, pero bueno, nada más comentar un tantito lo de la falta de organización que mencionabas hace un momento. Ciertamente esta parte de la falta de organización puede entrar en la que habíamos comentado hace un momento de la retroalimentación que pueda haber o la comunicación que pueda haber cliente-empresa. Porque ¿qué pasa si yo te lo comunico a ti como empresa, pero tú no lo comunicas a quien corresponde? O bien lo recibes, pero simplemente no lo escuchas, no lo tomas en cuenta. No va a haber una mejoría. ¿Y qué va a pasar? Que este cliente, así como existen los clientes leales, que te recomiendan, que te abren las puertas de la gente, existen los clientes que no te van a recomendar, sino que van a hacer todo lo contrario. Y esto te cierra puertas. Entonces habría que ver que, bueno, habría que marcar bastante la importancia de poder escuchar a tus clientes y verificar siempre la organización en tu zona de trabajo, en la organización en tu empresa y cuál es la calidad del servicio que le estás ofreciendo a la gente. Este sería el comentario que tengo por el momento. Y justamente lo que mencionas, hay clientes detractores, promotores y pasivos, ¿no? Esto, bueno, ya justamente es medible mediante el NPS, que bueno, no quisiera entrar en detalles de algo tanto técnico, justamente es algo medible, saber cuántos clientes o cuál es la fuerza de los clientes que te recomiendan y cuáles clientes son leales. Quisiera pasar a esos 4 puntos que se me hacen bastante interesantes y justamente van muy de la mano con lo que estamos mencionando. Y el primero es entre 6 y 7 veces más caro obtener a un cliente nuevo que retener a uno existente. ¿Esto a qué se refiere? Pues básicamente a todas las inversiones que tú como empresa puedes llegar a hacer
para buscar un cliente nuevo, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, comerciales en televisión, en radio, artículos de periódico, etc., 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 ¿no? Entonces, una vez que tú ya generas un lazo con cierto cliente, ya este cliente ya es leal a tu marca o empresa, entonces ya es muchísimo más fácil, en este caso son 6 o 7 veces más barato venderle a ese cliente que a uno nuevo. ¿Por qué? Sí, Porque claro. a veces nada más necesitas un correo electrónico, una llamada, un mensaje para poder ofrecerle quizá algún producto o servicio nuevo o incluso una renovación de lo que de lo que le hayas vendido, ¿no? Sí, y si te visita, lo único que necesitas es solamente un buen saludo, una comodidad y listo. Correcto. Así es. Y bueno, el siguiente punto es, solo 1 de cada 10 clientes externan su opinión acerca de algún producto o servicio que hayan adquirido. Justamente, mira, este dato lo mencionamos en el video de lanzamiento. Y eso es algo que genera mucho valor, ¿no? Porque muchas veces pensamos, es que en redes sociales está toda la información, sí, pero es una muestra, en efecto, muchas veces cuando queremos conocer la información real de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, también por esta parte, a mí se me hace algo muy interesante y muy importante el hecho de preguntar directamente a tus clientes cómo te parece el producto, cómo te parece el servicio, porque podemos quizá encontrar que hay un cliente que es leal, pero a la vez no le termina de llenar del todo cierto aspecto de lo que está consumiendo. Dice, ¿sabes qué? Eso está buenísimo y es lo más cercano a lo que yo quiero, pero quizá le falta, no sé, que lo tengas en color negro, por decir un ejemplo, o que lo tengas con tal medida, quizás 1 centímetro más pequeño, hablando quizás de un teléfono, o por ejemplo, no sé, una marca de autos, que quizá el quemacoco sea un poquito más ancho, o quizás sea un poquito más estrecho, o que el faro esté un poco más arriba. Son ese tipo de detalles que muchas veces podemos llegar a perder como empresas al no escuchar a los clientes, ¿no? Y en ese sentido es muy importante no solamente enfatizar en que se escuchen los malos comentarios, sino todos los comentarios suman, tanto positivos como negativos, ¿no? Porque los positivos a veces te pueden llegar a decir, todo fantástico, todo fenomenal, pero quizá yo cambiaría esto, ¿no? Y quizá te está diciendo que lo estás haciendo de maravilla y que tienes una cosilla nada más por mejorar, ¿no? También eso es algo muy importante y que hay que tomar muy en consideración. Y bueno, el tercer punto, que es justamente la probabilidad de venta a un cliente nuevo es entre 5 y 20% más, mientras que un cliente leal es entre el 60 y 70% más. Que va muy de la mano con el primer punto. El primer punto se refiere a cuando lo obtienes, a cuando vas a hacer una venta secundaria, ¿no? Así es. Vale. Y bueno, por último punto, tenemos que las empresas que entregan un soporte al cliente a través de redes sociales consiguen ganancias del 7.5% más que quienes no tienen un 2.9%. Es algo muy importante y es algo que habíamos comentado, bueno, que hemos venido comentando mucho acerca de la digitalización y de la necesidad de tener una cercanía real con los clientes, no solamente a nivel de llamadas telefónicas, sino incluso el poder arreglar un problema en tiempo real o el poder ver la información en tiempo real, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces quizá se me averió la televisión y necesito una respuesta rápida para poder conectar mi internet a la televisión. No, entro y que entre a preguntas frecuentes en lo que busco y demás. Muchísimas veces es mucho más fácil tener una opción de chat justamente, entrar, preguntar y que ahí mismo te den la respuesta, ¿no? Así es. La respuesta sí la puedes encontrar en otros sitios, pero facilitarle todavía más esa labor al cliente es muchísimo. ¿Por qué? Pues porque al final le evitas de cierta forma la fatiga de estar buscando o de estar clicando, de estar teniendo que investigar. Y aquí volvemos a caer también en la parte generacional, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un rato, lo de los baby boomers, que justamente, que es lo que a lo que ellos están acostumbrados, a que en cuanto llamen, una persona les conteste.
para darle solución a la duda o pregunta que tenga. A su contrario, por ejemplo, no sé, como Millennial, que puede decir, pues hay una sección de preguntas y respuestas, quizá ahí está, ¿no? Pero pues entramos nuevamente en toda esta parte generacional y también de personalización del propio servicio, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, en algunas ocasiones, con el simple hecho de ingresar a la página, ya en automático se sabe quién es el cliente, ¿no? Y en automático, ¿no? Buenas tardes, señor tal, ¿cuál es la duda? ¿En qué le podemos ayudar? ¿No? Esta parte también es muy, de poder también personalizar el servicio al cliente, no solamente, perdón, el servicio técnico, no solamente a nivel de servicio cuando estás face to face, ¿no? Y bueno, básicamente con eso quisiera cerrar mi participación. No sé si tú tengas algo más. No, solamente comentar que tu último punto, el de la adaptación que tienen que tener las empresas en redes sociales, es lo que hemos venido tocando durante todo el webinar. La evolución que tienen que tener las empresas, ya sea para adaptarse a las plataformas digitales y, por supuesto, por ende, a las redes sociales, ¿no? Porque muchas personas es mucho más sencillo para nosotros buscar alguna respuesta, alguna ayuda técnica, algún tipo de servicio de apoyo o soporte técnico a través de redes sociales, porque muchas veces no estamos familiarizados con la página de internet de cierta marca, de cierto producto, de cierta empresa, pero sí estamos familiarizados con las redes sociales. Entonces es fácil buscar la marca en redes sociales, ver el botón de enviar mensaje o solicitar ayuda, X botón, y a partir de ahí tener una interacción con esta empresa, con estas personas que nos puedan dar el soporte técnico y y bueno, ya ahí está la estadística marcada de qué del beneficio que tienen las empresas que sí se adaptan o que sí evolucionan a este tipo de plataformas contra las que no. Entonces es bastante interesante, bueno, bastante importante recalcar y hacer mucho énfasis todo el tiempo acerca de la evolución que se tiene que tener respecto al servicio que se le va a ofrecer al cliente. Sí, así es, justamente. Es toda esta cercanía con los clientes, ¿no? Claro. Bueno, parece que hay dos preguntas. Parece que les damos lectura. Por supuesto. Perfecto. Bueno, la primera dice, ante clientes mejor informados, ¿cómo puede una empresa anticiparse para brindar un servicio de excelencia? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Ante clientes mejor informados, esta parte se podría contestar con la tendencia que se están siguiendo las empresas. Es decir, como un cliente informado que conoce el producto, que conoce hacia dónde van las tendencias de consumo, que conoce cómo debe ser un servicio, la empresa lo que tiene que hacer es innovar, es idear nuevas estrategias, nuevos planes, nuevas formas de presentar este servicio a una manera que sea mucho más práctica, que sea mucho más directa, que sea más completa, en una experiencia completa, para que entonces el cliente que está informado reciba lo que está buscando o incluso sea mejor que lo que está buscando. ¿Tú qué opinas, Jonathan? No, justamente también hay algo muy importante, bueno, hay algo que estoy recordando ahora, que hay ciertos sistemas de Customer Experience que básicamente ayudan a las empresas también a esta parte, ¿no? Incluso puede llegar a sonar quizá muy pomposo, pero incluso una propia empresa puede generar su propio sistema para poder tener esa cercanía, ¿no? Con todas las personas y anticiparse las necesidades de estas personas. Existen muchos medios digitales, incluso las propias encuestas, que es algo que es bastante, una herramienta muy importante y que genera mucha información bastante importante y bastante interesante. Son básicamente las herramientas que en mi caso yo podría recomendar para este tipo de situaciones. Y bueno, es básicamente. Sí, claro, y ahorita que mencionas acerca de las encuestas, pues es algo que en Altum nos preocupa bastante, ¿no? Sí, Por eso manejamos dentro de nuestros servicios
este tipo de situaciones, poder a partir de encuestas, a partir de inspecciones, como lo dice nuestra marca Active Inspections, poder garantizar este tipo de mejoras, ¿no? Así es. No sé si hay alguna otra Y, pregunta. sí, de hecho tenemos varias. Excelente, excelente, vamos por ellas. Dice, ¿qué implicaciones tendría una pyme interesada en adaptarse a la nueva normalidad? ¿Qué implicaciones tendría? Bueno, en este caso, el proceso de adaptación, si ya es una pyme, no es tan complicado como muchas personas o muchas empresas llegan a pensar, porque muchas personas dicen adaptación, evolución y creen que es gastar millonadas. Y efectivamente sí requiere una inversión, pero no siempre va a ser una millonada. Entonces, ¿qué implica? Un proceso de adaptación es simplemente entender las necesidades de los clientes, entender las necesidades de los colaboradores, para que partiendo de ahí, poder hacer, digamos, una nueva forma de presentar el servicio al cliente. Es decir, si hablamos de un ejemplo de un restaurante que abrió apenas, ¿no? Es una pyme que está aquí cerquita. Adaptarse a la nueva normalidad implicaría para ellos, por ejemplo, seguir las normas de sanidad, que ahorita son un poco más estrictas en ese sentido, porque hay nuevos protocolos que hay que seguir. Eso no siempre requiere inversión, sino requiere procesos de capacitación, y la capacitación tampoco siempre requiere tanta inversión. ¿A qué me refiero? A que hay muchas plataformas que pueden dar información totalmente gratuita, o bien información comprensible, digerible para el dueño o el empresario que es propietario de esta pyme, y a su vez pueda otorgar información o pasar la información a sus colaboradores. Entonces, realmente los procesos de adaptación hoy en día no son tan complicados y tampoco son tan costosos. Lo que sí requiere es la intención de querer evolucionar, de querer entender y de querer comprender las necesidades tanto del cliente como del colaborador. Claro, no, totalmente de acuerdo. De hecho, también es algo que, bueno, en nuestro caso nos hemos preocupado por esta parte, y también entendiendo mucho lo que este año la nueva normalidad ha impactado en ese sentido. También muchas de las empresas somos conscientes en el cuidado con los costos y de precios, ¿no? También en ese sentido. Y bueno, también al final de cuentas es una ayuda mutua en general. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido pues realmente nos ha afectado a todos. No solamente ha sido un solo sector, no solamente ha sido una sola industria, sino ha sido a nivel general, ¿no? Y el poder adaptarse a la nueva normalidad, como dijo Rodrigo, sí requiere una inversión, pero no necesariamente debe de ser una inversión sumamente costosa, ¿no? Exactamente. Y bueno, tenemos el siguiente comentario. Nos piden que entender un poco más el concepto de fan de negocios, que bueno, creo que es algo que tú habías comentado dentro de la información que nos presentaste. Y fíjate, a mí esta parte siempre se me ha hecho muy interesante, que incluso, bueno, esta parte llega a tener llega a jugar mucho con la psicología, ¿no? Que era algo también que nos estaba hablando, que nos estuvieron hablando Valeria, Priscila, Esli, Juliana, en todos los temas anteriores, ¿no? Sí, Que es un es tema recurrente. exactamente, y justamente también lo que te comentaba hace rato, el cómo se van creando ciertas comunidades de personas que adquieren cierta marca, que adquieren cierto servicio y entran a cierto, y que marca o servicio les crea cierto estado, ¿no? Al final de cuentas, todo esto es ocasionado por las propias empresas, ¿no? Sí. Puede ser por una campaña de marketing, puede ser por bueno, básicamente es por eso, ¿no? Por una campaña de marketing donde se da a conocer el producto o servicio de una u otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que se vende mediante ese producto o servicio? ¿Y qué es lo que el consumidor está comprando mediante ese producto o servicio? Que al final de cuentas se crea una identidad, que esa identidad puede llegar a ser mediante lealtad, mediante, está muy bien el servicio, me gusta, de alguien regular, o mediante un fanatismo completamente. Y volvemos a caer, al final de cuentas llega a ser un fanatismo como cualquier otro.
puede ser un equipo de fútbol, que puede ser que lo goleen, pero yo sigo siendo fanático de ese equipo. Puede Así es. ser, no sé, de cantante. Puede ser que el disco que acaba de sacar no es tan bueno, pero yo sigo siendo fanático de este cantante. Lo mismo pasa quizá con el ejemplo que dabas de telefonía, ¿no? Quizá la primera versión fue muy buena y tenemos 10 más que no lo son. Que han ido bajando. Exactamente, pero justamente está esta parte ya de fanatismo, donde el propio fanático del negocio de la empresa ya se siente de cierta forma identificado o quiere seguir perteneciendo a esa comunidad de usuarios. Y no solamente es con esas empresas, sino son con muchísimas. Y cada una de las empresas tienen ese pequeño sector. A mí, yo puedo hablar desde mi experiencia personal y puedo decir lo mismo. Soy fanático de algunas marcas de telefonía o de tecnología y obviamente también soy consciente de que a veces han ofrecido servicios que no son tan buenos, pero como son de esa marca, me atrevo a comprar, ¿no? A todos nos pasa, realmente, es algo que a todos nos pasa. Ninguno estamos, Nadie está nadie exento. está, ¿no? Quizás nos falta aceptarlo, pero a todos hemos estado en esa parte, ¿no? Sí, sí, Y bueno, completamente de acuerdo. no sé si quieras agregar algo más. De momento yo creo que es todo lo que puedo comentar al respecto. Hacer énfasis en cuanto a que para las empresas que nos están viendo en estos momentos, recordarles que el proceso de adaptación puede ser un proceso complicado, puede ser un proceso tedioso hasta cierto punto, pero ciertamente es un proceso necesario, totalmente necesario y que nos tenemos que ir acostumbrando porque los tiempos van a ir cambiando mucho más rápido. Sí, Entonces, hay que adaptarnos al hoy, prepararnos para el mañana, estar listos para el siguiente día. así es. Perfecto. Bueno, pues te leo el penúltimo comentario que dice, fan es aceptar el servicio o producto, bueno o malo, y seguir siendo cliente. Perdón, ¿lo repites? No te escucho muy bien. Dice, fan es aceptar el servicio o producto, bueno o malo, y seguir siendo cliente. Creo que esto va muy de la mano justo con lo que acaba de decir, ¿no? Sí, Justamente, así es. El fanático de una marca muchas veces, aunque esté consciente de que el producto no es lo que no, ya no llena sus expectativas, pero sí hay cierto sentido de pertenencia donde dice, yo quiero seguir perteneciendo a esto, ¿no? así es, la búsqueda de la aceptación de cierto grupo. Justamente. Y bueno, no solamente eso, sino también el sentido de pertenencia con esa marca o producto, porque vuelvo a lo mismo. O sea, no solamente pasa con el fanatismo, es básicamente lo mismo para todos, ¿no? Incluso para juegos, para equipos deportivos, para actores, actrices, películas, tipos de películas, etcétera. O sea, se da en muchas situaciones y al final de cuentas todos son productos, ¿no? Buscar la Son productos, experiencia. exactamente. Y bueno, tenemos una última pregunta que dice, ¿puede la digitalización convertirse en una herramienta eficaz para permitir el acercamiento con el cliente? Por supuesto que sí. Estoy completamente convencido de que la digitalización se está convirtiendo, no se va a convertir, sino que ya desde hoy se está convirtiendo en una herramienta para acercarse al cliente. De hecho, hemos visto empresas que ya casi no utilizan el servicio o el recurso humano, sino que ya utilizan el proceso mecanizado, el automatizado. Este, un ejemplo clarísimo y que viene de tiempo atrás es los bancos, ¿no? Normalmente cuando ibas a hacer algún depósito, algún pago, algún requerimiento, pasabas directamente a ventanilla y estabas horas, podías pasar el día entero haciendo filas en el banco, pero hoy en día ya hasta cierta cantidad te lo permite hacer en el propio cajero. O sea, eso hace como que 10, 15 años atrás ni lo imaginábamos tal vez, pero es algo que ya hoy nos está sirviendo, nos está funcionando, nos está diciendo que hay que espabilar y ver hacia adelante. Entonces, por supuesto que la digitalización sí ya es una herramienta para acercar tanto a la empresa como al cliente. ¿Tú qué No, opinas, de Leonardo? acuerdo.
incluso, bueno, no solamente en ese sentido, incluso a nivel de seguimiento, Ujú. porque a mí me ha pasado en algunos servicios que he contratado, que me ha llegado un mensaje mediante bot preguntándome cuál fue, qué tan satisfecho estuve con el servicio, si tengo algún comentario acerca de eso, cómo lo evaluaría. O sea, esa parte de seguimiento o esa parte de cercanía con el cliente, al menos para mí, quizá como millennial se me hace bastante interesante y bastante, diga, me gusta que tenga esa cercanía o que intente escuchar esa parte de mi opinión, ¿no? Es decir, Ujú. ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Toda la digitalización, al final de cuentas, creo que es algo muy, muy importante y algo buenísimo, que es bastante aprovechable y sí, completamente de acuerdo con lo que has mencionado. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas o comentarios. Algo más por aquí. No sé si tú quieras comentar algo más. Y creo que ya nos alargamos bastante, ya llevamos Sí, más de hora y media. es que es como lo que decíamos al principio, realmente es un tema que tiene de mucho de dónde cortar, de mucho de dónde abarcar y que si nos seguimos Correcto. de largo yo creo que no acabamos ni hoy ni mañana. Sí, Entonces, sí, sí. pues nada, o sea, agradecer a las personas a nuestra audiencia que nos está viendo en estos momentos, este, a quienes los vayan a ver en el horario diferido y Claro. y por supuesto que no tengan duda de que la evolución al servicio cliente está hoy por hoy enfocándose a la digitalización y que por supuesto esa no es la última frontera, va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando, va a ser mucho más diferente todavía para la generación que le continúa a los millennials y bueno, no espantarse, sino adaptarse. Y que por supuesto aquí Exacto. en Altum nos preocupa mucho conocer la opinión de los colaboradores, de los consumidores y que cualquier duda o comentario que tengan se acerquen a nuestra página de Facebook, a nuestra página de internet y que con gusto les estaremos dando respuesta a sus dudas. Así es. No, y también agradecer a todas las personas que nos han seguido durante todas estas semanas. Como ya les habíamos comentado, este es el último webinar del primer ciclo. Bueno, todo esto también viene a raíz de la campaña de lanzamiento que hemos preparado, que hemos estado realizando durante todo este tiempo. Y evidentemente, como dijo Rodrigo, todas las dudas que se tengan en relación a nuestros servicios también se pueden resolver mediante cualquiera de los medios y se pueden consultar mediante cualquiera de los medios. Tenemos Facebook, LinkedIn, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos la propia página de Internet. Cada una tenemos la opción de chat. Y bueno, podemos estar respondiéndoles por ahí, platicarles por ahí. Incluso, algo muy importante comentar es que a la mayor parte de las personas que ya están inscritas al boletín les estará llegando una encuesta por correo electrónico en relación a todos estos webinars que hemos estado teniendo y también pues para preparar más contenido eh, de, de, mayor interés para todos los que nos han estado siguiendo durante todo este tiempo, ¿no? Y bueno, pues nada, agradecerles a todos, agradecerte a ti, Rodrigo, No, y gracias a ti, desearles una muy buena Jonathan. noche. Igualmente, que tengan buenas noches a todos. Buenas noches, Jonathan. Hasta luego. Buenas noches.